Vale, pues buenas tardes a todos y agradeceros la asistencia a pesar de la lluvia y también pediros luego cautela a la hora de salir del recinto, sobre todo si tenéis que coger coches. No sé si seguirá lloviendo, pero bueno, por si acaso. La jornada del día de hoy de Ciencia con Tapas trata sobre el tema de la migraña, para lo cual tenemos aquí a dos investigadores sobre el tema, que ahora presentaré, pero bueno, primero voy a explicar un poquito en qué consiste esta jornada, por si es vuestra primera vez asistiendo a ellas. En primer lugar, daré paso a las charlas de los dos ponentes, que nos hablarán del tema. Luego pasaremos a un turno de preguntas y posteriormente podremos seguir hablando de ciencia, pero acompañados de tapas, que se servirán fuera. Vale, pues sin más dilación, presento al primer ponente, que es el doctor Antonio Ferrer. El doctor Antonio Ferrer es catedrático en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Miguel Hernández. Y muchos de nosotros lo conocemos por ser además el director del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. No es el único cargo que ostenta, porque además es el presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, y junto a su grupo llevan más de 25 años trabajando con el tema de la transducción del dolor y 12 años con el tema de la migraña. A mi derecha tengo al segundo ponente, que trabaja en el tema de, es médico especialista en el campo de anestesiología, en el que lleva más de 25 años. Y durante ese tiempo ha ostentado también cargos importantes en el sistema sanitario español y actualmente es el jefe de anestesiología del Hospital Dr. Valls. Por su reconocido prestigio, ha dado ponencias en diferentes congresos y eventos. Y hoy tenemos la suerte de contar con él aquí en estas jornadas de Ciencia con Tapas. Así que sin más dilación, podemos empezar con nuestro primer ponente. Yo observaré la charla desde ahí y ya cuando quieras. Tienes aquí el micrófono y el... Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Me he dicho que me ponga aquí, que no me va demasiado para grabarme bien. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer, primero agradecer a todos la presencia, porque por dos motivos. Primero, por ser el director del Instituto de Biotecnología Sanitaria, como se ha dicho, y que esta es una jornada que organiza desde el año 2012 el Instituto, y realmente me congratulo mucho de la asistencia que tiene de esta jornada divulgativa. Y en segundo lugar, por haber sido ser ponente en esta situación, en esta jornada específica, aun cuando el tiempo pues, está un poco así revuelto, ¿no? Y digo revuelto pues también un poco en recordatorio a lo que ha ocurrido y a las víctimas y a los familiares de las víctimas de Valencia, que creo que realmente ha sido devastador lo que ha pasado, y por eso también el mensaje que nuestra presentadora decía de cuidado y mucha cautela a la hora de hacer aquí si está de aquí. Hoy abordamos un tema, que es el tema de la migraña. Nosotros en el Instituto de Biotecnología Sanitaria, el grupo de neuropatías periféricas, vamos investigando este problema de la migraña desde hace ya pues, alrededor de 12 años. Empezamos a trabajar con la transducción del dolor ya hace 25 años y empezamos a trabajar, por poner un poco de historia, en una conversación que yo tuve con aquel entonces era el director del Instituto de Neurociencias, que como saben ustedes está en el campus de San Juan, es un instituto mixto de esta universidad, el doctor Carlos Belmonte, que fue el que me incluyó, de alguna forma me atrajo a este campo, y a partir de ahí hemos estado trabajando con la intención doble, por una parte, de conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el dolor, y fundamentalmente el dolor crónico, que es para el que todavía no tenemos suficientes herramientas terapéuticas ni tratamientos que puedan aliviarlo, y las personas que lo sufren pues, realmente están muy incapacitadas. No ocurre lo mismo para el dolor de tipo agudo, para eso tenemos un montón, tenemos realmente una farmacopea, una colección de moléculas muy amplia con el cual podemos tratarlo. No, en estos momentos no es tanto un problema el agudo, pero sí es un problema crónico, y dentro de las patologías del dolor crónico se encuentra la migraña. Y la migraña
lo único que uno puede decir inicialmente es que es más que un simple dolor de cabeza. Muchas veces ponemos la migraña como un dolor de cabeza que ocurre en determinados periodos o en determinados episodios, pero realmente no es un simple dolor de cabeza. Migrañas hay de varios tipos. Migrañas es una patología, y una patología cronificada, y que las personas que la sufren pues realmente están muy incapacitadas durante los episodios de esta patología. Y digo que es más que un dolor de cabeza porque además vamos a ver que desde un punto de vista preclínico y desde un punto de vista de los mecanismos moleculares que entendemos hoy en día de cómo se produce la migraña, pues la podemos clasificar como dos grandes campos, cada uno de ellos altamente diverso. No con esta simplificación quiero realmente reducir la problemática y la importancia de la migraña, pero podemos de alguna forma agrupar los tipos de migraña en aquellas que son, llamamos, monogenéticas, es aquellas que son hereditarias, donde hay un gen o un par de genes que tienen una mutación y esa mutación es la causante de los episodios migrañosos, y aquella que llamamos poligénica o poligenética, en donde hay, no sabemos qué genes, hay muchos genes que están alterados, no tanto en su función, sino en otro tipo de actividades, y que no podemos asignar específicamente a un determinado gen la causa de la enfermedad, sino que es posiblemente el conjunto de todos los genes lo que está produciendo esa enfermedad. Tiene como características pues un dolor intenso que es episódico. La parte más clínica se la voy a dejar al doctor Luis Gómez, él la va a describir con mucho más detalle que yo. Tiene también acompañada de una alodinia mecánica, es decir, tiene una hipersensibilidad mecánica, cualquier cosa que a una persona normal le resultaría a lo mejor incluso placentera, a ellos, a las personas que sufren migraña, el mismo estímulo que para unos es placentero, las personas sanas, para ellos es altamente doloroso. Tiene una duración de varios días, que va acompañada en muchas ocasiones de mareos, de náuseas, de vómitos, también de fotofobia, de fonofobia. No es de extrañar que las personas que sufren migrañas normalmente tengan que estar aisladas de ruidos, tengan que estar aisladas de la luz, porque realmente eso les incrementa también las sensaciones dolorosas y las incapacita mucho más. Algunas de ellas, algunos tipos de migraña tienen una aura, es recurrente y hay algunos disparadores como pueden ser la nitroglicerina, la polución, la contaminación medioambiental, la luz, la temperatura, las hormonas, el estrés es un desencadenante realmente importante de los episodios migrañosos. Entonces tenemos ahí que es realmente muy heterogénea y realmente muy compleja. Y de hecho, en algunos casos pueden haber episodios, las personas que sufren migraña crónica pueden llegar a tener más de 15 episodios al mes. Algunos de ellos, no la gran mayoría, pero sí muchas de ellas. Y cualquier episodio migrañoso se caracteriza por varias fases, la que llamamos la del prodromo, el aura, la dolor de cabeza y el postdromo. Todos ellos están con unas duraciones que son más o menos establecidas y, como decía, que dura una serie de días. Es un alto problema social porque el 50% de los pacientes pues realmente está tan incapacitado que no pueden realizar labores comunes que una persona sana puede realizar. Tienen también, obviamente, una alteración tremenda de todas las actividades y relaciones familiares, sin duda alguna. También sufren la estigmatización de las personas sanas en muchas ocasiones, porque las personas sanas no entienden o simplemente simplifican el problema a un simple dolor de cabeza, cuando en realidad no es un dolor de cabeza, es una patología crónica que está sufriendo las personas, y cuando las intentamos reducir, pues obviamente las estamos estigmatizando como les estamos quitando valor y seriedad a lo que realmente están sufriendo, y está acompañada de comorbilidades que realmente que realmente incapacitan todavía mucho más a los pacientes y que obviamente tiene una serie de costes tanto directos e indirectos a la sociedad. Las comorbilidades más comunes, obviamente, pues cuando uno tiene dolor, pues sufre de insomnia, la insomnia le lleva a la fatiga le lleva a la ansiedad, tiene trastornos del estado de ánimo, puede llegar a la depresión, genera obesidad, puede disparar episodios de fibromialgia, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso da acompañado
y lo sufren muchas de las personas que tienen migraña. Como ya pueden apreciar, es una patología que realmente tiene una alta seriedad y un alto impacto en la calidad de vida de las personas que lo sufren y de las familias que tienen pacientes migrañosos. En cuanto al coste económico, es también muy elevado. El coste económico, en este caso, estamos hablando, esto de aquí que pone billones, son billones americanos, que son miles de millones, ¿vale? Entonces, pero estamos hablando de que tiene un coste combinado de alrededor de los 40.000 millones de dólares, o quieren decir de euros, anuales. Es decir, el coste es enorme. Coste en horas de trabajo que han sido perdidas y obviamente también en las terapias a las cuales se tienen que someter estos pacientes. Normalmente, en promedio, un paciente con migraña viene a tener un coste a la sanidad pública de alrededor de unos 5.000 a 6.000 euros anuales, para que se hagan una idea. Con tratamientos convencionales, con los nuevos tratamientos, que son los tratamientos que ahora nos comentará seguramente el doctor Luis Gómez, que son ya anticuerpos, ya son biológicos, van a ser costes un poquito superiores a estos. Como decía, la prevalencia de la migraña, en este caso, estamos hablando de que afecta alrededor del 15% de la población. El 15% de la población. Es decir, que estamos hablando de millones de personas. Ya en España, si somos 40 millones, 10%, ya saben ustedes, son 4 millones, pues estamos por encima de los 4 millones de afectados solamente en España. Estamos alrededor de los 5,5 a 6 millones en España. Es decir, que tenemos realmente, cubre un amplio espectro, y este es el global, pero hay regiones en donde puede subir al 30% o incluso al 35% de la población los que sufren migraña. Es decir, que es un problema serio de salud pública, y realmente un problema serio en la medicina. Como decía, hay dos tipos grandes de migrañas, los podemos agrupar en dos tipos grandes. Uno es lo que llamamos la migraña monogénica, que a su vez se puede subcatalogar en aquella que llamamos hemipléjica familiar, o la migraña familiar con aura. Y después tenemos la migraña que es la poligenética, o la poligénica. Si nos fijamos en la hemipléjica familiar y en la familiar, lo que hemos identificado es que hay una serie de proteínas que están en las neuronas de nuestro cerebro y que realmente tienen una funcionalidad a la hora de la excitabilidad, es decir, de esa actividad neuronal que nuestro cerebro continuamente desarrolla, en todo momento está desarrollando, y que esa alteración en estas proteínas, que son técnicamente lo que llamamos canales iónicos, que son proteínas que permiten la generación de señales eléctricas en el cerebro y de señalizaciones en el cerebro, pues cuando se alteran estas señales eléctricas, por ejemplo, en la FHM1 tenemos lo que llamamos un canal de calcio, o en la FHM3 tenemos un canal de sodio. Pues cuando se altera, nuestro cerebro se pone mucho más activo, tiene muchísima más actividad, y esa actividad adicional es lo que produce esos síntomas de dolor de cabeza intensos que sufre las personas, a la vez de la fonofobia, la fotofobia y todo el resto de síntomas que les estaba diciendo. Y en la migraña familiar con aura, pues también tenemos otra proteína, que también es otro canal iónico que estaba mutado, que está también alterado y que también aumenta en esa alteración la actividad de nuestro cerebro. La actividad basal está aumentada tremendamente, y eso hace que tengamos esa mayor propensidad a tener esos dolores, esa hipersensibilidad por esa mayor actividad cerebral. Si nos vamos a la poligénica, pues fíjese, en la poligénica pues están más o menos de estudios genéticos en población amplia, y cuando digo población amplia estoy hablando de estudios genéticos con cohortes, es decir, con poblaciones de 500.000 de personas, comparando 500.000 de pacientes o personas que sufren migraña y de personas sanas, pues todo este conglomerado de proteínas están alteradas de una u otra manera. Ya se podrán entender que es imposible para nosotros poder realmente aquí señalar quién es realmente el causante de un episodio migrañoso, porque la diversidad, la dispersión de mutaciones que existen asociadas a la migraña es tan enorme que no hay manera de hacer. Es posible que en el futuro, con el desarrollo de la inteligencia artificial y de los métodos de aprendizaje profundo que están desarrollándose actualmente a nivel de tecnologías informáticas, nos permita
con mayores bases de datos y poder identificar y poder priorizar o estratificar todas estas proteínas para saber quiénes son realmente las más importantes o las que juegan un papel más prioritario o primordial en la causa o en el disparo de los episodios migrañosos. Pero lo que quiero aquí señalar, sin fijarnos específicamente en ninguna de ellas por ahora, es que es extremadamente diversa, con lo cual es complicada desde un punto de vista de estudios preclínicos de intentar entender cómo se produce y cómo se realiza o se dispara un episodio de tipo migrañoso. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, todavía hay un debate en el campo de si realmente quién es primero, si el huevo o la gallina, es una alteración a nivel de nuestro cerebro o es una alteración a nivel de nuestro sistema periférico. En realidad lo que estamos viendo es que la migraña tiene una característica esencial y es que se produce una vasodilatación de lo que son las arterias que aquí están, del sistema de las meninges y de la dura, todas cuando tenemos el dolor de cabeza lo tenemos concentrado en esta parte de aquí, se produce una vasodilatación. Esta vasodilatación de estos vasos sanguíneos son periféricos fundamentalmente, es lo que se supone que está disparando toda la sintomatología de las migrañas y de hecho sabemos que existe vasodilatación, sabemos que existe inflamación, sabemos que esa inflamación, sabemos que esa vasodilatación la produce la liberación por parte de las neuronas de una pequeña molécula que se llama CGRP, pero que no importa tanto el nombre, sino que esto es un vasodilatador potentísimo que cuando nosotros se lo ponemos a los animales vasodilatamos también a los animales, pero lo que no sabemos es cómo se produce la liberación de dónde viene la señal para liberarle. Porque obviamente este produce la inflamación, este produce la vasodilatación, pero ¿de dónde viene la señal? ¿Quién provoca su liberación? Es todavía algo que no hemos alcanzado realmente a descifrar. Y entonces existen todavía esas dos hipótesis o esas dos escuelas, una que defiende que se produce a nivel central, aquí en el cerebelo, se produce aquí una alteración, una onda que va desde la parte posterior hacia la parte anterior y aquí se produce lo que es toda la sintomatología a través de la activación. Lo que sí vemos es que durante un episodio migrañoso, incluso previo a un episodio o muy cerca de un episodio migrañoso, hay un incremento normalmente de la concentración de este vasodilatador. Y de hecho la doctora Patricia Pozo Rosich, en el Hospital Valle de Brón, es la que ha medido estos niveles de este vasodilatador en la saliva y ha sido capaz de poder correlacionar esos niveles de vasodilatador con la intensidad de los episodios migrañosos. Con lo cual sí que se sabe que existe un incremento durante el episodio migrañoso, pero todavía no sabemos quién determina, quién produce, quién estimula, quién es el causante de eso. Y eso es lo que todavía tenemos que estar estudiando. No nos es de extrañar que si este es un vasodilatador, pues que la mayor parte de las terapias que se han estado aplicando para el tratamiento de los episodios migrañosos, pues sean vasoconstrictores, es decir, que produzcan el efecto contrario. Si tenemos una dilatación y eso produce dolor, pues vamos a vasoconstreñir y eso liberará el dolor. Y de ahí viene pues toda la serie de triptanos, también vienen todos los fármacos que actúan a nivel de reducir la actividad o la concentración de este vasodilatador tan potente que se libera, lo que llamamos los gepants estos, el atocepan, el rimegepan. Ahora ya tenemos también, como decía, estas terapias que son de tipo biológico, que son anticuerpos, son mucho más específicas, son mucho más potentes, se necesita menos concentración, pero con su contrario son también mucho más caras. O también otros de las terapias que se ha venido utilizando, que también modula, de alguna forma reduce o previene el aumento de la concentración de este vasodilatador, es la inyección periférica de la toxina botulínica, o sea, la Botox, que se está utilizando con muy buenos resultados, pero que es extremadamente tóxica y la tiene que administrar siempre un facultativo que conozca esta toxina, porque es una de las toxinas más potentes y paralizantes para el ser humano. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de utilizarla.
Hay otra cosa que es muy característica de la migraña, y esta es la que más nos ha interesado a nuestro laboratorio, a nuestro grupo de neuropatías periféricas en el instituto, y es el profundo dimorfismo sexual que existe. Es decir, las diferencias en la prevalencia de la migraña en hombres y mujeres. De hecho, las mujeres son 3 veces más prevalentes que los hombres. Y eso está más que establecido y lo conocemos. Es una enfermedad que realmente es muchísimo más prevalente en mujeres, y en mujeres en su periodo fértil, es decir, desde la pubertad a la menopausia. Ahí es donde las diferencias entre hombres y mujeres son mayores. Antes de la pubertad, las diferencias son más o menos modestas, no existen ese 3, y después de la menopausia también se equiparan esas prevalencias. Pero durante ese periodo fértil es donde las diferencias son de aproximadamente 3:1 en hombres y mujeres, de un profundo. Y esto es curioso porque está también ligado a que, como les decía, fundamentalmente está entre la pubertad y la menopausia. Curiosamente, la prevalencia, también la diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres disminuye cuando la mujer está embarazada. También está atenuada por la toma, por el uso de los anticonceptivos. Es más probable que se produzca el ataque migrañoso durante la menstruación, el periodo menstrual, unos días antes de la regla y después. Hay una migraña que es puramente menstrual, es decir, que siempre ocurre prácticamente durante la menstruación de la mujer. Y por tanto ya de ahí ya podemos sospechar que tiene que haber de alguna forma implicado un componente hormonal. Y el componente hormonal, cuando estamos hablando de componentes hormonales, obviamente estamos hablando de la progesterona, estamos hablando de la testosterona, estamos hablando de los estradioles y estamos hablando de la prolactina, entre otros. Y cuando uno pues mira realmente los niveles de progesterona y de estrógeno, uno puede ver inmediatamente que se produce durante la fase luteal y fundamentalmente cuando llegamos a la menstruación una disminución significativa tanto de los niveles de progesterona como de los niveles de estradiol. Los de testosterona en las mujeres permanecen más o menos constantes, eso no varía. Pero sí que hay una disminución abrupta en este periodo de los niveles de progesterona y los niveles de estradiol. Y eso coincide con esos ataques migrañosos. No se producen durante la ovulación, donde tenemos mucho estradiol, ni en la fase previa, donde tenemos mucha progesterona y también tenemos mucho estradiol. Es decir, que parece que está ligado también estos ataques migrañosos, episodios migrañosos, al menos en mujeres que tienen un componente menstrual, a los niveles hormonales. Y de hecho los niveles hormonales también están relacionados con la regulación de la temperatura corporal en las mujeres. Es decir, tenemos aquí que la temperatura corporal, como vemos, puede incrementar e incrementa sustancialmente durante el periodo de la fase de la luteal y baja cuando bajan de nuevo las hormonas, tanto la progesterona y el estradiol. ¿Y por qué digo esto de la temperatura? Pues digo esto de la temperatura fundamentalmente porque la temperatura corporal, nuestra temperatura corporal, está controlada y está regulada de acuerdo a la temperatura medioambiental. Como saben, somos seres homeotérmicos. Aun cuando la temperatura exterior varíe mucho, podemos estar viviendo a temperaturas de 40-45 grados, o podemos estar viviendo en temperaturas de 10 o 5 o 0 grados o menos 10 grados, y nuestra temperatura corporal seguirá siendo constante de 37 grados. Luego tenemos que tener mecanismos que nos permitan detectar la temperatura medioambiental para poder controlar nuestra temperatura corporal. Cuando hace demasiado calor, vasodilatamos y sudamos para mantener esa temperatura corporal constante. Cuando hace mucho frío, vasoconstreñimos y piloerectamos para de nuevo mantener el calor y la temperatura nuestra corporal completamente. Si eliminamos este intercambio de información con el medio ambiente, entramos en las situaciones de hipertermia o de hipotermia, que son letales para los seres humanos. Por lo tanto, esto quiere decir que en nuestras neuronas sensitivas, las que inervan nuestra piel, tenemos una serie de sensores, de receptores térmicos, y esos receptores térmicos juegan un papel clave a la hora de regular nuestra temperatura corporal. Y ya, como digo, las hormonas también juegan un papel clave regulando la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos que esa serie de sensores que están claves para regular la temperatura neuronal tienen que tener algún tipo de relación con las hormonas que también son capaces de regular nuestra temperatura corporal, ¿de
¿De acuerdo? Y eso es lo que ocurre. Hay 3 termorreceptores que están en nuestra piel. Uno que llamamos el A1, que detecta temperaturas frías, el frío intenso, por debajo de los 10 grados. Tenemos otro que se llama TRPM8, que detecta temperaturas frías, pero estas son temperaturas que están alrededor entre los 25 y los 10 grados. Y tenemos otro que se llama el TRPV1, que detecta temperaturas en el rango del calor, es decir, a partir de los 42 grados. Estos 3 receptores, que como ven, tenemos el rango de calor, cubren prácticamente un espectro, el termómetro de las temperaturas. Si nos fijamos en este termómetro, el TRPV1 está por aquí, el M8 está por aquí, y el V1 está por aquí. Entre medio tenemos otros también, que juegan un papel. Pero me voy a centrar en estos 3. ¿Y por qué me centro con estos 3? Porque estos 3, curiosamente, están regulados hormonalmente. Los 3 están regulados hormonalmente. Por ejemplo, si nos fijamos en este TRPV1 o si nos fijamos en este TRPA1, tienen esta cosa verde aquí unida, que es una proteína que se llama el SIG1R. El SIG1R es una proteína de progesterona, es un receptor de progesterona. Es decir, que la progesterona se une a esa proteína. Y en el momento en que la progesterona se une a esa proteína, lo que hace es modular, lo que hace es controlar la actividad de este sensor de temperatura. El TRPM8 que les decía que es el sensor de frío, que curiosamente también es el receptor del mentol. Cuando tomamos una pasita de mentol o nos tomamos una cosa fría, una bebida fría, este es el receptor que nos da la sensación de frescura. ¿De acuerdo? Este de aquí es el que nos da la sensación de calor cuando tomamos guindillas. O sea, que cuando tomen una guindilla y saben que el TRPV1, lo van a recordar siempre, es el que le está quemando la boca tremendamente. Bueno, pero fijémonos en este del TRPM8. Por aquí ya le he dicho que estos son receptores, este es un receptor de progesterona. Si nos vamos al TRPM8 tiene una particularidad adicional. No solamente es un receptor de progesterona, es que también es un receptor de testosterona. Es capaz de interaccionar con la testosterona y es capaz de interaccionar con la progesterona, con los dos. ¿Verdad? Y en el laboratorio, en un trabajo que he realizado por un estudiante de doctorado y un doctor, no sé por qué sale aquí esto, sí, todo solapado, David Alarcón y el doctor David Caballero, ellos encontraron, curiosamente, que este receptor y la testosterona juegan un papel fundamental a la hora de controlar lo que es la resolución de los ataques migrañosos. Lo que ellos encontraron es que la testosterona, fundamentalmente, lo que está haciendo es protegiendo a los hombres. En este caso, el trabajo se hizo todo en animales de experimentación de laboratorio. La testosterona protege a los machos de esos ataques migrañosos. No es tanto el nivel de la progesterona, que yo creo que juega un papel importante también, pero en este modelo que se utilizó, tanto David Alarcón como David Caballero llegaron a la conclusión de que la testosterona estaba protegiendo. Y de hecho, cuando a los machos se les castraba y ya no producían testosterona y se les inducía un episodio migrañoso, se comportaban exactamente igual que las hembras. Y si a las hembras se las añadía testosterona, se comportaban igual que los machos. Por tanto, la testosterona de alguna forma tiene una actividad protectora. No sabemos todavía cuál es el papel de la progesterona y del estradiol, no lo sabemos todavía, pero la testosterona empezamos ya a vislumbrar que tiene un papel importante a la hora de regular los ataques migrañosos. Y no es de extrañar que si nos fijamos, antes les mostraba todo este mare magnum de cosas aquí, de receptores, y decía, no se fijen demasiado, que hay demasiados. Pero fijémonos, entre ellos, aquí, pequeñito, ¿dónde está? El TRPM8. El TRPM8 es el receptor de la testosterona, interacciona con la progesterona y además nos da esa sensación de frío. ¿Y qué es lo que se está utilizando? ¿Qué utilizan muchos pacientes cuando tienen ataques migrañosos? Utilizan cremas de mentol, que les calma bastante. Y les utilizan cremas de mentol porque realmente están activando este receptor que de alguna forma inhibe lo que es el ataque migrañoso, las sensaciones de dolor y las disminuye tremendamente. Y no es solamente eso. Fijémonos, ahora las terapias de testosterona se están poniendo muy de moda. Se están poniendo de moda desde un punto de vista de todos los signos. No solamente para los transgender, como ponen aquí,
sino también ya se están poniendo de moda a partir de cierta edad el uso de las inyecciones de testosterona para volver a aumentar la libido, para prevenir la osteoporosis, para una serie de efectos. Pues ya se están realizando estudios en donde se está viendo que, por ejemplo, que los hombres que sufren migraña crónica tienen niveles más bajos de testosterona que los que no sufren, que los sanos, que los hombres sanos. Y también están viendo esto, que el efecto de la testosterona también en pacientes que están usándola para ese cambio de sexo. Es decir, que la testosterona sí puede tener un papel. Todavía no entendemos muy bien cuál es el papel. Sabemos que protege, y esto lo hemos hecho, como digo, en animales. Pasar de animales a humanos siempre tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Pero ya hemos identificado algo que es importante. Ya sabemos cuál es, al menos, una relación hormonal, y eso es lo que vamos a seguir investigando en el futuro. Bueno, aquí tienen el equipo que ha estado. Aquí este es el doctor David Caballero, y este es el doctor David Alarcón, el profesor Asa Fernández y el profesor Gregorio Fernández, que somos los tres que llevamos el grupo de de patologías periféricas, neuropatías periféricas. Y quedan muchas preguntas por resolver. Yo solamente les he dado una pincelada de lo que hemos aprendido. Y con todo lo que hemos aprendido solamente hemos visto que hay un receptor de frío que interacciona con la testosterona, que puede ser algo importante en la fisiopatología de la migraña. ¿De qué tipo de migraña? No lo sabemos. Fundamentalmente de tipo menstrual. Y la migraña menstrual es un tipo de migraña, pero no es el único tipo de migraña. Y creo que con esto ahora el doctor Luis Gómez nos va a ilustrar un poquito más en ese tipo y en todas las condiciones clínicas que tiene, ¿verdad? A la organización, el haberme invitado. Para mí es un honor, un placer y un privilegio estar aquí con vosotros. Hay muchos migrañosos en el público, por curiosidad. Bastantes cubrimos. Yo ahora mismo estoy viendo dos. Estaba mirándolo y veo dos. Cuando veo así de lejos, porque esta semana pasada con el fuerte y se me ha quedado que tengo ahí y si miro de lejos veo dos. Si me asomo de la calle veo dos coches, veo personas. Eso es la migraña, porque mira al fondo del ojo todo, no me ven nadie, es la migraña. Oh. La migraña es algo terrible. He de decir que esta mañana estaba hablando con una compañera y amiga que Antonio Vicente también la conoce, con Isabel Beltrán, que es neuróloga y además es migrañosa. Y estábamos hablando sobre sus problemas de migraña, porque ella es una experta en migraña, una auténtica experta. Y esa es una de las razones por las que no está mal que me hayáis invitado a mí, porque podría aquí estar perfectamente un neurólogo. Dices, ¿por qué? Yo soy neurólogo, no, yo soy anestesiólogo, soy intensivista también. Hice otras especialidades en su momento. ¿Y por qué? ¿Por qué invitan a un anestesiólogo? ¿Sabéis por qué? Porque yo soy el abogado de los imposibles. Los casos que los neurólogos no saben qué hacer con ellos, ¿a quién se los mandan? Aparte de a la iglesia, o me los mandan a mí. Bueno, esta es una imagen que me ha generado un programa de inteligencia artificial. Es muy exagerado, me parece que la inteligencia artificial exagera mucho, pero esto es probablemente lo que sientan las personas con migraña, ¿verdad? ¿Qué es la migraña? Pues eso, ya lo ha dicho Antonio Vicente, es un episodio, es una patología crónica episódica que se caracteriza sobre todo por la cefalea, aunque hay otras muchas características que la asocian. Desde luego las náuseas y la fotosensibilidad, el querer estar aislado, pero también a veces focalidad de tipo neurológica. Una compañera, no me resisto a contároslo, tuvo un accidente de tráfico muy grave y después del accidente se le hizo un escáner y se vio que había lesiones isquémicas cerebrales, ¿vale? Estas lesiones no habían ocurrido en el accidente, no era por un traumatismo craneoencefálico que no había tenido. Había tenido una crisis epiléptica. La crisis epiléptica era una manifestación más de los déficits isquémicos relacionados con una migraña crónica que ella padecía. O sea, hasta ahí llega la cosa. Vosotros lo sabéis, la migraña complicada es algo que puede causar patología muy grave, muy seria. Y luego la migraña, ya lo hemos comentado, es uno de los principales motivos de consulta en neurología, y por qué no decirlo también en el entorno de las unidades del dolor. Vemos mucha. Cuidado, no toda la cefalea es migraña. No toda la cefalea es migraña.
Lo que sí que es cierto es que ocurre que la migraña, incluso las personas con migraña crónica, a veces experimentan otros tipos de cefalea que no son migraña, y por eso a veces no evolucionan bien, o dicen, o no responden a los tratamientos habituales. Esto es un tema muy complejo, no podemos dar las cosas por supuestas. Y aquí quiero señalar un par de cosas. Ya lo ha dicho Antonio Vicente, no quiero repetirme porque muchas cosas ya las ha dicho él, pero mira, esa es la prevalencia de Estados Unidos. Dicen que el 18% de las mujeres y el 6,5% de los hombres. Lo decíamos. ¿Hay una migraña infantil? La hay. La migraña infantil, la prevalencia es similar entre niños y niñas. ¿Por qué? Por el componente hormonal que hablaba antes Antonio Vicente. Que hay un componente importantísimo. Esa disparidad de género es consistente en multitud de estudios y en distintos países. Y ya lo ha dicho también Antonio Vicente, es mayor la prevalencia durante el periodo reproductivo y baja con la menopausia. Eso ya lo hemos comentado, no vamos a insistir. En España tenemos una incidencia bastante parecida, y luego hay una cosa que es muy relevante, que ya lo señalaba Matías Yu en el estudio este del año 2010 y que no me resisto a comentar ahora. Cuidado, hay mucha gente con migraña que no está diagnosticada. Tengo 2 o 3 episodios de cefalea al mes. Son intensísimos, pero bueno, pues la cosa siempre. Es la regla. Entonces, claro, no están diagnosticados, no están tratados. Se toman, también afortunadamente, bueno, ellos se toman sus analgésicos habituales. Afortunadamente, muchísimos tipos de migraña con un analgésico tipo antiinflamatorio no esteroideo se resuelve. Se yugula la crisis. Pero claro, estas personas podrían llevar un tratamiento preventivo para no tener crisis repetidas todos los meses, porque es verdaderamente muy difícil. Esto es como va variando con la edad, no vuelvo a insistir, la línea verde son las mujeres, abajo vemos los hombres y vemos también, pues eso, que en el periodo fértil o en la edad media de la vida es cuando la prevalencia es más alta. Hay una predisposición genética a la migraña, ya lo has señalado. Yo creo que casi todos los casos que yo veo de migraña habitualmente no son monogénicas, sino que son poligénicas. Ya lo han contado muy bien Antonio Vicente, no voy a insistir en eso, simplemente que tengamos en cuenta. Yo muchas veces le pregunto a la gente, casi siempre por sistema, oiga, ¿y las personas en su familia hay antecedentes de migraña? Muy frecuente que las señoras migrañosas tengan madres migrañosas y abuelas migrañosas, aunque no necesariamente tiene por qué ser monogénico. Bueno, y la predisposición genética contribuye muy significativamente a la susceptibilidad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la genética? Pues ya lo ha señalado antes Antonio Vicente, los mecanismos son muy variados, pero probablemente lo que favorece es la presencia de una disfunción neural. Una disfunción neural es uno de los mecanismos principales. Y entre los mecanismos más importantes está que hay una alteración en la secreción de determinados neurotransmisores. Uno de ellos importante es la serotonina, pero no el único. Luego insistiremos un poquito más en esto. ¿Cuál es la disfunción neuronal primaria? Pues ya lo ha señalado también Antonio Vicente. La más característica, la que, digamos, fue descrita en el año 44, fijaos que hace años ya de esto, en el año 44 fue descrita, es esa depresión de extensión cortical. Es una onda autopropagada de despolarización neuronal y glial que se extiende por todo el córtex cerebral de atrás hacia adelante. Y esa es la característica muy relevante. Cuidado, esta despolarización no solo es de la migraña. Se sabe hoy por hoy que en cerebro que ha sufrido un traumatismo o en cerebro con lesiones isquémicas también se da. Pero lo cierto es que este es el fenómeno, esto ya, yo ya tengo una edad, y recuerdo perfectamente que en las clases de neurología en la facultad, no voy a decir, pero muchos, algunos yo creo que ni habríais nacido probablemente de los que hay en el público, ya nos lo señalaban, o sea que es un fenómeno conocido desde hace mucho. Y lo que verdaderamente hace esto es que inicia el proceso. Lo cierto es que esa despolarización desencadena una activación de las fibras nerviosas aferentes trigeminales. Pero no solo trigeminales, porque las fibras trigeminales, que sabéis que recoge la sensibilidad de toda la porción anterior del cráneo, no solo sino el de la cara también. Entonces realmente también hay una interacción con las fibras que vienen de las últimas raíces nerviosas cervicales, las que forman el plexo nervioso
cervical. Esto es muy relevante porque esa sensibilización que se produce, y como decimos, en el contexto de esa despolarización y en una alteración en la secreción de diversos neurotransmisores que no vamos a entrar en detalle, es lo que hace que exista un auténtico fenómeno alopínico. Quiere decir que estímulos que habitualmente no son dolorosos van a desencadenar dolor y agravar la cefalea. Es muy típico, las personas que padecen de migraña lo pueden decir, que pequeños movimientos de la cabeza que normalmente no producen ningún tipo de molestia, el roce, el colocarnos algo, un sombrero, hasta el respirar profundo, el estar vivo, me han llegado a decir, hace que duela. Eso es la alopimia, ¿vale? Bueno, hay una serie de neurotransmisores implicados y de ellos algunos de los más importantes ya los ha señalado Antonio Vicente. Yo sí que quiero decir que se ha sugerido, por ejemplo, algunas cosas específicas que sí que querría señalar. Por ejemplo, que la migraña sin aura, dicen algunos autores, pero no está demostrado, que puede estar causada por la aparición de la depresión cortical en zonas del encéfalo, ahí he puesto cerebro, perdón, del encéfalo, que no se perciben conscientemente. Entonces algunos dicen, esas zonas sin aura a lo mejor es porque se activa la despolarización inicial, es en el cerebelo. Bueno, es una hipótesis, yo creo que esto no está suficientemente demostrado. Lo que sí que es cierto es que la fisiopatología de la migraña implica la activación, como decíamos antes, del sistema trigémino vascular. Las neuronas sensoriales que se originan en el ganglio trigémino y en las raíces dorsales cervicales superiores, que ya lo hemos dicho, inervan los vasos cerebrales y van a contribuir los vasos cerebrales, piales de la dura madre y los grandes senos venosos, o sea, todos los vasos que hay en el cráneo, en la superficie del cráneo y también dentro del propio cráneo. Y se produce una alteración en esos vasos, básicamente vasodilatación, y esto está implicado, la despolarización esta inicial y la activación del sistema trigémino vascular es lo que desencadena el aura. También hay alteraciones incluso en la barrera hematoencefálica. Eso tiene implicaciones también de cara a los posibles tratamientos a aplicar. Y una cosa interesante es que la estimulación, ya a nivel experimental, la estimulación del ganglio trigeminal, del ganglio de Gasser, provoca liberación de varios neuropéptidos, sustancia P, CGRP, entre otros, y esto provoca un auténtico proceso inflamatorio. Un auténtico proceso inflamatorio que, como decíamos antes, provoca esa alodinia por la sensibilización, que tiene componente central y componente periférico, con una gran disminución de los umbrales álgicos. Ya decía también Antonio Vicente toda una serie de factores precipitantes, que son muchos. El que padece de migraña los conoce. Dice un amigo que la persona migrañosa tiene que llevar una vida muy regular, muy estable. Nada de esto de dormir poco, nada de beber, nada de juergas, porque eso desencadena los episodios y agrava. Tienes que llevar una vida casi monacal, parece ser. Entonces, el estrés, la menstruación, sobre todo el estrés crónico, cuidado, el estrés crónico es fatal. O sea, que todos tenemos, y la vida moderna nos lleva a todos a cada vez a estar más estresados. La menstruación, los trastornos del sueño, el ayuno también, las luces intermitentes, determinados olores, ¿verdad? Los que son migrañosos, hay determinados olores que lo favorecen, cambios meteorológicos. Mi mujer siempre dice, este día es vascoso, me está doliendo la cabeza. Parece una tontería, ¿no? Es decir, pero que parece que sí, efectivamente lo desencadena. Y luego algunas sustancias, nitratos, el vino, sobre todo el vino tinto, es fatal, para eso es fatal. Chocolate, también algunos, la cafeína es verdad que te puede aliviar, pero si te acostumbras a tomar café y luego dejas de tomarlo y eres migrañoso, te desencadena un cuadro inmediatamente, ¿vale? O sea que hay un montón. El aspartamo también, en algunas personas. Lo cierto es que la activación de los receptores de serotonina tiene importancia conocida en el tratamiento agudo de la migraña, ¿vale? Los determinados agonistas del tipo de los triptanes, luego la serotonina está por ahí implicada. No nos olvidemos, bueno, su papel en la generación de la migraña no está claro, y algunos autores han sugerido que la serotonina, que es liberada por los núcleos serotoninérgicos, desempeña un papel en la patogénesis. Bueno, dicen que por acción directa sobre la vasculatura craneal, porque tiene un papel en las vías centrales de control del dolor. Todos sabemos que las vías descendentes controladoras del dolor, uno de sus principales neurotransmisores es la serotonina, el otro la noradrenalina. Y también
¿Por qué no? Porque las proyecciones cerebrocorticales de los núcleos serotoninérgicos del troncoencéfalo van a influir. La verdad es que antes ha puesto Antonio Vicente el esquema de las vías que desencadenan la migraña, que son complejísimas. Lo que sabemos, porque probablemente son mucho más complejas y no lo conocemos. No voy a entrar en eso. Ya ha señalado el papel Antonio Vicente del CGRP. Hay un par de cosas interesantes que pueden ser, bueno, es un potente vasodilatador de los vasos durales, eso ya lo hemos dicho, puede mediar la transmisión del dolor. La estimulación del ganglio del trigémino induce su liberación, o sea, estimulamos el ganglio del trigémino y se libera. Y luego la infusión directamente del neurotransmisor, del CGRP, desencadena migraña en pacientes susceptibles, no en todos, O sea, que está claro que su papel es evidente, porque lo podemos provocar. Ya hubo un estudio, ahí también, que una elevación de los niveles en la sangre de la vena yugular externa, más cruel que el de hacerlo con la saliva, mucho mejor la saliva, mucho mejor. Pero bueno, ya esto es algo que es conocido. Y otra cosa muy interesante, que es que cuando se trató un episodio agudo de migraña con un antagonista de los receptores, perdón, con un agonista de los receptores de serotonina 1B1D, el sumatriptán, del que antes hablaba también Antonio Vicente, pues se normalizó los niveles. Luego, de alguna forma, decimos, oye, esa acción sobre los receptores disminuye, luego es posible que ese sea el efecto, ¿no? Que sea mediado también por el CGRP. Bueno, la migraña evoluciona a lo largo de las horas, y de los días, ya lo ha señalado Antonio Vicente, el pródromo con la sensibilidad a la luz y al sonido, la fatiga, dolores del cuello, el aura con los síntomas neurológicos transitorios, luego hablaremos un poquito más de ello, el dolor de cefalea de moderado intenso, que puede durar de las 4 a 72 horas, y luego el postdromo, que también lo señalaba Antonio Vicente, con fatiga, a menudo de un cierto dolor de cabeza residual, que te dicen, bueno, me he quedado fatal, estoy fatal. ¿Tienes migraña? No, ya se me ha pasado, pero estoy hecho polvo, todavía no me he recuperado. El aura no le pasa a todos. Lo digo porque todos decimos, lo digo porque el aura es muy bonito cuando te la cuentan, porque claro, eso te dice, el que tiene aura tiene migraña. O sea, allí, pero solo un 25% tienen aura. Suele preceder, lógicamente, a la cefalea, como ya podemos suponer. Y los síntomas suelen desarrollarse, oye, esto es importante, suelen desarrollarse a lo largo de varios minutos antes de resolverse. Esto contrasta con otra cosa, quiero decir, la migraña sabéis que puede tener síntomas focales neurológicos, una hemiplegia, por ejemplo, o los escotomas que tú señalas, pero cuidado, suele desarrollarse a lo largo de un tiempo. No es tan brusco como el ictus. ¿Sabéis de dónde viene ictus? Ictus viene de inictus oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso ocurre en un momento, ¿vale? También es diferente del cluster headache, de la cefalea en racimos, que también es súper abrupta, súper brusca. La migraña va a evolucionar un poquito más de tiempo y eso es una de las cosas que nos ayuda a distinguirlo. Los síntomas más frecuentes de aura, pues los visuales, las luces brillantes, líneas irregulares, escotomas, también algunos sensoriales como hormigueo que progresa gradualmente, que puede dar un entumecimiento unilateral de un hemicuerpo, verbal con un deterioro de la producción del habla, errores parafrásicos, disartria, que es espectacular. Puedes estar pensando, oiga, te viene uno, no, dice, pues ha tenido un ictus, sobre todo si es una persona de edad y te ha tenido un ictus. Yo siempre les pregunto si son migrañosos, ¿y cuánto tiempo tardó en establecerse? No, pues esto yo a mí no me pasaba, pero ha sido a lo largo de una hora. Y el migrañoso sí, es una migraña. Le hacemos luego el scan, porque también puede que motora con debilidad de la cara en extremidades. Y luego los subtipos de migraña, que también lo señalaba Antonio Vicente. Bueno, hay algunas migrañas con aura de troncoencéfalo. Esos son como los más espectaculares, ¿no? Cuidado con estos porque en principio están contraindicados el tratamiento con triptanes, ¿vale? Que se acompañan con clínica de troncoencéfalo, disartria, vértigo, ataxia, disminución incluso del nivel de conciencia. La migraña hemipléjica, que su propio nombre indica, la retiniana, con escotomas visuales, la vestibular, con episodios de vértigo, que es desagradable, ¿verdad? Porque si uno además de tener cefalea tiene vértigo, pues que no veas tú. Y es una de las cosas más desagradables que uno puede tener. La migraña menstrual, que, bueno, pues ya también la señalaba Antonio Vicente. Y luego el tipo peor de todos, la migraña crónica. Esa migraña tremenda, que la persona tiene su definición, ahí la tenéis, más de 15 días al mes la persona está con migraña, 15 días al mes.
Eso es tremendo, ¿verdad? Y dice, al menos 8 días al mes en los que los síntomas cumplen los criterios de migraña, ¿vale? Y además tiene que ser al menos durante 3 meses seguidos. Esto es la más rebelde. Luego hablaremos del tema de tratamiento porque tiene su importancia. Criterios diagnósticos, ya los hemos señalado, ¿vale? Dice, pues la migraña sin aura, ¿vale? Que es la mayor parte de las migrañas, por otra parte. Hemos dicho que era un 25%, pues el 75% no tiene aura. Pero tienen que cumplir estos criterios habitualmente, que tienen que tener, pues al menos 5 de estas características del BAD. Que tiene que durar al menos de 4 a 72 horas, ya independientemente de que sea tratada o no, entonces, tiene también localización unilateral, una de estas, al menos o dos mejor dicho, localización unilateral, debe de ser pulsátil, el dolor que debe de ser de moderado a grave y, tiene que tener una interferencia con las actividades de la vida cotidiana, ¿vale? Eso es una de las que se considera diagnóstica. Se suele acompañar, y también se considera criterio diagnóstico, de náuseas, vómitos afortunadamente no siempre, o incluso ambos, y lo que hablábamos antes de la fotofobia y la fonofobia. Obviamente siempre si hay otro diagnóstico que encaja mejor, pues habría que tenerlo en cuenta, el diagnóstico diferencial. La con aura, pues bien, tiene que cumplir al menos 2 de estos criterios, tiene que tener una aura visual, sensorial, del habla, motora, de troncoencéfalo retiniana, de las que ya hablábamos antes, y al menos 3 de estas 6 características. Que tiene que durar los síntomas de la aura, tienen que aumentar gradualmente al menos durante 5 minutos o más. 2 o más síntomas ocurren de forma sucesiva. Puede variar, pero dura al menos de 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas es unilateral y positivo, es decir, no es de déficit, sino que aparece una clínica específica. Y luego se mantiene durante al menos 60 minutos de cefalea. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, algunas de las características para decir que es migraña también tiene que ser largo el proceso, de 2 a 72 horas. Y luego, una de las cosas que es muy característico de los niños es que muy frecuentemente es bilateral, ¿vale? Es algo característico. Y luego es curioso porque el niño, a medida que evoluciona y llega a la pubertad, muchas veces aparecen los síntomas unilaterales, ¿vale? O sea, primero lo digo porque ahí es una cosa interesante. También es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ya que aprovechando que estamos con el grupo que se dedica a neuropatía periférica, una de las características muy relevantes es que el dolor neuropático, incluso en animal de experimentación, prepuber existe, pero el dolor neuropático periférico prepuber no suele cronificar, mientras que el postpuber sí. Es una cosa, la importancia que tienen las hormonas en el dolor neuropático. Y pues también se acompañan con la fotofobia, la fonofobia, que a veces, claro, si son niños muy pequeños, ellos no te lo saben decir. Tienes que ver cómo lo que hay es alteraciones en el comportamiento. Cuidado con otros tipos de cefalea. La gente viene y te dice, sufro de migraña. Te lo dicen así. Pero claro, no se han leído los criterios diagnósticos. Entonces tú que tienes que llevarlos a la práctica y mirarlos. Entonces, muchas personas lo que tienen en realidad es una cefalea tensional. Mientras que la migraña es es unilateral entre el 60 y 70% y bifrontal o global en un 30%, la cefalea tensional suele ser casi siempre bilateral. O sea, nos ayuda mucho, aunque es verdad que hay migraña bilateral, pero si nos dice que es bilateral, cuidado. Y cuidado también porque ya hemos dicho que en los niños adolescentes la migraña puede ser bilateral. Es una forma de distinguir de otro. Mientras que la migraña ya hemos descrito como es la clínica y que el paciente prefiere estar en la oscuridad y quieto, en la cefalea tensional pues hablan muchos te dicen, no, es como una banda que me rodea la cabeza y que me aprieta, ¿vale? Muchas veces se acompaña de tensión en la musculatura cervical, y el paciente pues puede permanecer más o menos activo. Es prácticamente imposible que alguien que esté con una cefalea tensional te diga, no, yo necesito estar en los músculos así, con la cabeza metida entre mis piernas y de ahí no me puedo mover en un día. Eso no es tensional, o es un exagerado, pero vamos, lo normal es que eso... Y luego, otra cosa que es muy característica es que si la migraña dura entre 4 y 72 horas, la cefalea tensional te puede decir, no, es que llevo 2 semanas con cefalea. Siempre así, no sé qué pasa.
Eisenhower, etc. Y el clúster pues es una cefalea muy característica, ya hemos dicho que aumenta muy rápido, es intensísima, dura mucho menos que la migrañosa, de 15 a 30 minutos. Es muy característico que si te pones oxígeno desaparece. Eso es, de hecho, la gente que la padece suele tener una bala de oxígeno en casa, se la pone y desaparece, eso es muy característico. Y luego toda la clínica degenerativa, ¿vale? Todo que tenga lacrimeo, ojo rojo, rinorrea, validez, un síndrome de Horner, todo eso nos orienta, y eso no hace falta que hacemos, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Vamos a clasificar, no hace falta que os lo veáis, os lo digo porque quería poneros el algoritmo, este es el algoritmo validado y el que seguimos, ¿vale? Entonces, vamos a separar la migraña entre el tratamiento de las crisis, el tratamiento preventivo y el tratamiento de la migraña crónica. ¿Vale? Entonces, todos son importantes, porque si no se consiguen yugular las crisis o se yugulan mal y no tenemos un tratamiento preventivo adecuado, el migrañoso de verdad acaba teniendo migraña crónica. O sea que figuraos si es importante el que demos los distintos casos. ¿Cómo se trata? Pues depende. Eso es la clave. Ahí me contaba siempre uno de los profesores que nos daba clase que en un examen oral en la facultad le preguntaron, iban todos, entraban como papagayos, ¿cuál es el tratamiento del infarto pulmonar? Vale, puntuaban, tal. Y llegó él, ¿cuál es el tratamiento del tribunal? ¿Cuál es el tratamiento del infarto pulmonar? Dijo, pues depende. Y dijeron, tiene usted un día. Porque en medicina todo depende, ¿vale? El paciente se ha tomado algo antes. El paciente normalmente cuando... Algo me refiero a un antiinflamatorio, un esteroideo habitualmente, ¿vale? Cuando se toma, o un triptán. Cuando se ha tomado el triptán otras veces le ha desaparecido el dolor, es hipertenso, es anciano, es fumador. O sea que hay toda una serie de condicionantes que nos van a determinar cuál es el tratamiento ideal, ¿vale? Pero si el paciente no se ha tomado nada y otras veces ha funcionado, pues lo más habitual es que le demos un antiinflamatorio no esteroideo o un paracetamol, o incluso una combinación de un antiinflamatorio y paracetamol, a veces con cafeína o no, y con eso se suele resolver el cuadro. Vale, ya se ha tomado algo y entonces el paciente está en urgencias y podemos cogerle una vía venosa y encima tiene náuseas, ¿vale? Un contexto un poquito especial. Pues ahí lo que vamos, el tratamiento más recomendado es que, aparte de dar un antiemético, lo que solemos utilizar es sumatriptán. Y lo clásico, lo que hacemos casi siempre es dar un esteroide, dexametasona. Funciona de manera extraordinaria. Yo he tenido a veces pacientes que eran compañeros trabajando, una enfermera de turno que estaba matada, estoy en migraña, estoy fatal, ¿qué hay? Me tengo que ir a casa. Digo, vale, te vas a casa, pero mejor sin dolor, ¿vale? Ay, sí. Y el triptán, una dosis de naproxeno y 4 o 8 miligramos de dexametasona, y dice, me quedo trabajando, que ya estoy bien. Digo, no, a casa, porque ya estás bien, pero si sigues trabajando dentro de un rato estamos igual, ¿vale? Y bueno, si el paciente no ha evolucionado bien, no ha tenido un alivio en 2 horas, hay que valorar, ¿vale? Tenemos que valorar si se le repite la dosis del triptán. No vale la pena que cambiemos de triptán, habitualmente habitualmente no lo hacemos. Cuidado, porque a veces lo que pasa es que se han tomado la medicación pero la han vomitado porque no le hemos dado antiemético, o la han vomitado aunque le hayamos dado un antiemético. Y podemos plantearnos el recurrir, pues es un paciente anciano o fumador, o que luego también la tolerabilidad que puede tener o las consecuencias que puede tener el dar un triptán, que sabéis que puede aumentar el riesgo de un evento cardiovascular adverso, es elevado. Pues entonces nos podemos plantear otros fármacos, ¿vale? Otros fármacos. Si queremos dar un antiinflamatorio y un esteroideo, el que yo recomiendo siempre es el naproxeno, y que lo demos siempre con omeprazol, porque el naproxeno sabéis que es el que más problema no te lo quita. Bueno, ya, pero es porque tú estás ya en el subgrupo más avanzado. Pero si queremos dar uno, ese es el que nosotros más usamos. También el ketorolaco puede ser útil. Y luego también opciones, si no podemos dar un triptán por el tema de que es hipertenso, anciano, con factores de riesgo cardiovascular, pues hay otros del tipo de las militan. Yo la verdad que no lo he usado nunca. Y por qué no, podemos dar antagonistas del CGRP, si disponemos de ellos. Siempre hay gente que utiliza también la dihidroergotamina, los
corticoides, no nos olvidemos de ello. ¿Y qué pasa si a pesar de todo eso no mejora? Tenemos opciones. ¿Qué es la neuromodulación? La neuromodulación, bueno, pues es algo que hacemos para conseguir buscar un equilibrio en la neurotransmisión entre la excitatoria y la inhibitoria, y que suele estar alterada en las personas con migraña. ¿Y qué hacemos? Pues hay un montón de cosas, desde bloqueos nerviosos a técnicas de radiofrecuencia, la aplicación de corriente eléctrica o de un campo magnético a estructuras nerviosas y centrales. Aquí quiero decir que estas técnicas pueden valer tanto para la crisis aguda como para la profilaxis. La mayoría de las veces, ahora veréis que hay algunas técnicas que es fácil que las podamos aplicar en las crisis porque las podemos tener hasta en casa, y otras, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, pues hombre, o eres neurofisiólogo o en casa no la vas a tener, incluso no la vas a tener tampoco, pero te puedes ir allá al hospital, arrancas el aparato de estimulación eléctrica, te metes debajo y le dices a alguien, oye, hazme el pulso, dame un pulso magnético. ¿Vale? Si tienes un amigo anestesiólogo, que vosotros no tenéis porque me tenéis a mí, sabéis que todos ya a partir de ahí, ya de ahora, sois mis amigos, entonces os podemos hacer un bloqueo nervioso. Esta es una cosa curiosa, la foto era muy mala, pero es que quería traeros algo y mira, esto en realidad, la neuromodulación para el tratamiento de las crisis migrañosas mediante estimulación percutánea del nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario. La mayoría, no sé si alguno de vosotros ha estudiado anatomía, pero aquí justo sale un nervio que recorre la parte frontal, llega hasta la calota, y entonces ese nervio se llama supraorbitario porque está justo encima de la órbita, ¿vale? Y entonces ahí colocando, es fácil aprender dónde colocarlo, entonces ahí te pones un electrodo y aplicas una corriente eléctrica, vamos a entrar en detalles técnicos, pero una corriente eléctrica suave, no la enchufas a la corriente de 220, ¿vale? Es una cosa sencilla, yugula la crisis de migraña, hay estudios que lo demuestran, ¿vale? Entonces es una cosa que alguien puede tener. Os he puesto la cita de 2019, de una cefalea que se llama cefalalgia, perdón, una revista que se llama cefalalgia, ya sabéis de qué trata. La estimulación no invasiva del nervio vago. Esto puede parecer como muy sofisticado, ¿verdad? Ahí, mira, dicen que esto también es eficaz para tratar, os he puesto con el DOI y todo el artículo, pero mirad, esta es una personita que no es médico seguro. Mirad cómo se lo está aplicando, es eso. Luego se lo aplica a través de la piel, ella se localiza fácil y entonces ahí, sí. Entonces, bueno, el vago en realidad está bastante profundo, pero se consigue, Entonces parece ser que funciona. Siempre os digo que los niveles de evidencia de esto son siempre bajos, porque son series de casos, aquí hay algún ensayo clínico, pero son con series pequeñas. No funciona en todos los casos, pero esto vale para las crisis. No está tan claro que sea útil para la migraña crónica y para la prevención, aunque sí que hay algún trabajo de ese tipo. Esto es la estimulación magnética transcraneal, que veis que tiene muchas aplicaciones, no exclusivamente para la migraña, pero bueno, pues he investigado el uso y que tiene capacidad para elevar el umbral de la depresión de propagación cortical, que habíamos dicho que era el evento inicial de la migraña, o sea que realmente es muy interesante. Nosotros estamos pugnando por tener este dispositivo en nuestro centro, no solo para migraña, sino para otras modalidades de dolor neuropático central y periférico, y bueno, nos han prometido que nos lo van a comprar, entonces la ilusión también se vive. Esto sí lo tenemos ya, ¿vale? Son la estimulación eléctrica transcraneal, esto lo tenemos. Y os voy a dar además una buena noticia sobre esto, por si alguien... Pues, bueno, los estudios han demostrado que la estimulación eléctrica transcraneal, o sea, no es invasiva, se pone este casquito que si veis, si alguna vez os han hecho un electroencefalograma, os acordaréis que es muy parecido a este, de hecho se utilizan derivaciones del electroencefalograma, y puede, bueno, aplicada a la corteza motora, puede conducir a reducciones significativas en la frecuencia y la intensidad de la migraña. Esto sí que es útil en migraña, en las crisis agudas, es difícil tenerlo en la crisis. Pero os voy a dar una buena noticia, estamos empezando nosotros, ya lo teníamos para aplicarlo nosotros en nuestra unidad, pero ahora se puede llevar uno el aparato a casa y aprender a usarlo en casa. Entonces, eléctrica transcraneal. Sí, la presentación está disponible para vosotros y os paso toda la bibliografía, no hay ningún problema. Bueno, y entonces, bueno,
puede conducir, lo que se hace es estimulación de la corteza motora. No tiene respuesta motora, ¿vale? La intensidad que hay no te va a producir movilidad extraña. Con este mismo sistema se trata también de, hay que usar un protocolo específico y colocar los electrodos en una determinada posición, pero es útil para dolor neuropático y también para la depresión, ¿vale? Y es algo que está ahora bastante en boga, pero que lo mismo os digo, aunque hay trabajos ya y cada vez hay más, todavía es algo que su nivel de evidencia es bajo, ¿vale? O sea, que no es el tratamiento inicial. Los soviéticos hace muchos años, antes de su colapso, decían que trataban el tabaquismo y el alcoholismo con unos cascos haciendo también inducción electromagnética y tal. ¿Eso ha reconocido algo los occidentales o no? Hoy por hoy, hasta donde yo sé, no lo estamos usando con esa finalidad, ¿sabes? Pero ya te digo, las indicaciones principales en estos momentos de la eléctrica, la magnética se solapa, pero más o menos es parecido, pero no es exactamente igual. Dolor neuropático central o periférico con centralización, o sea, con sensibilización central, depresión y también migraña. Son algunos de los más habituales. Para mal uso de opioides, adicciones y demás, hasta donde yo sé, no lo estamos usando en nuestro medio. Y así todo, ya os digo que es un tema a ir trabajando. El TENS, ¿veis esta chica que está ahí viendo el móvil y nada, estará whatsappeando o viendo la Instagram? No, está controlando este dispositivo que lleva en el brazo. Es un dispositivo que aplica corriente eléctrica sobre el nervio periférico, ¿vale? Tiene que colocarse en esa posición que veis ahí, pues también parece que lo que consigue es una modulación condicionada del dolor, un fenómeno en el que la estimulación de un área del cuerpo lejana, que no se lo pone en la cabeza, como veis, pero lo que hace es produce alivio del dolor en otra área y proporciona así alivio de los ataques de migraña. Está publicado y parece que la aplicación de la neuromodulación eléctrica a distancia mediante este dispositivo pues es eficaz. Vuelvo a decir, no es el tratamiento inicial. El tratamiento inicial ya lo hemos hecho, será el profiláctico. Bueno, esta es otra. Bloqueo de los nervios occipitales. Los nervios occipitales, hay 3 nervios occipitales, no vamos a entrar en la anatomía con detalle, pero derivan de las raíces cervicales. ¿Os acordáis que antes hablábamos de que las raíces cervicales contribuían al sistema trigémino vascular? Entonces, esa es la razón por la que en teoría funciona. Entonces yo bloqueo parte de la inervación de los nervios cervicales, de los nervios occipitales, concretamente el occipital mayor y el occipital menor. Hay otro más que es el tercer nervio occipital, pero es menos relevante para lo que es la migraña, aunque también se podría plantear en un momento dado. Esta técnica valdría también para la cefalea cervicogénica y ya, vosotros que sois muy listos, ya, uy, si vale para muchas cosas, a lo mejor no sirve para nada. Lo que es cierto es que la persona con cefalea intensa, con migrañosa, en una crisis aguda le haces un bloqueo de los nervios occipitales, o la persona que tiene una cefalea por hipopresión de líquido cefalorraquídeo, y muchas veces se le pasa el dolor de manera radical. Para las crisis agudas, genial. Pero luego venimos, y para lo crónico, que es lo que nos interesa a todos, el dolor crónico. Bueno, ahí no tanto. Sí que parece que funciona. Sobre todo luego os mostraré que hay posibilidad de insertar unos electrodos ahí sobre esos nervios para dar estimulación eléctrica permanente. Y que sí que parece que disminuye y mejora la migraña crónica. Lo que pasa es que en unas cifras de mejoría del dolor relativamente bajas. Pero esto yo no creo que se deba, y es solo una creencia, no tiene evidencia científica, no creo que sea porque la técnica no funcione, sino porque en la migraña crónica hay muchos más componentes, no solo el periférico. Claro, yo estoy tratando, es como dices, mira, he pintado el edificio y ya está mejor. Pero ¿y la estructura? ¿Vale? He arreglado la estructura, ¿y cómo están las canillas? No solo lo he pintado, claro. No podemos pretender que solo tratando los occipitales mejore algo que es un cuadro mucho más complejo, como antes explicaba. Esta es la anatomía de los nervios. Este es el nervio occipital mayor, este es el occipital menor, y el tercer nervio occipital va por ahí dentro y no lo vemos representado en esta preparación anatómica. Esto es otra cosa, el bloqueo transversal del ganglio esfenopalatino. A lo mismo incluso hay ensayo clínico, doble ciego, controlado, algunos que han mucho publicado en el año 96 en el JAMA, o sea que es un clásico. Bueno, pues parece que luego tenéis otro trabajo que os he puesto aquí,
para tratamiento de la migraña crónica, de manera reiterada. Esa especie de jeringuilla lo que hace es que realmente inyecta un anestésico local, bloqueador de canales de sodio, voltaje dependientes, como sabéis, y lo que hace es un bloqueo de ramas que salen del ganglio esfenopalatino. Lo digo porque hace tiempo se decía, no, lo que hace es que bloquea el ganglio esfenopalatino. El ganglio esfenopalatino es muy importante en muchos procesos, sobre todo de la cefalea en racimos, pero también influye, como en la cefalea, en la migraña. Entonces, nosotros inyectamos, se puede hacer con este dispositivo, esto es para que lo haga una persona en su casa, una persona no médico, sin ninguna medida de control especial, teniendo la garantía de que no va a pasar nada a nadie. Pero nosotros lo podemos hacer con una torunda empapada y metérnoslo profundamente a nivel del cornete medio. Y da un bloqueo de las aferencias distales del ganglio esfenopalatino, no del propio ganglio, porque hubo radiólogos que son pues, los profesionales de las pruebas de imagen que dicen, oiga, el ganglio está súper lejos, este fármaco va a atravesar hasta el ganglio, no atraviesa el ganglio. Pero algunas veces, hablando con el anteadolescente, es que no hace falta llegar a la estructura. Si yo bloqueo las aferencias, estoy influyendo en la estructura más central también. Vale, tratamientos preventivos. Depende, el tratamiento preventivo depende de muchos factores, ¿vale? El paciente es hipertenso, tiene alguna enfermedad asociada, o sea, acabamos ya, Pues bueno, podemos hacerlo con beta-bloqueantes, eso es algo que nos gusta bastante, pero no deberíamos hacerlo en pacientes asmáticos, si es fumador, si tiene fatiga crónica, o sea, si tiene una disfunción sexual, porque sabéis que favorece la disfunción sexual la toma de un beta-bloqueante. También podemos hacerlo con antidepresivos. Es muy frecuente que utilicemos un beta-bloqueante y un antidepresivo. Los más frecuentemente utilizados es la amitriptilina y venlafaxina. Si el paciente es depresivo, si tiene insomnio y no padece de un trastorno de retención urinaria, la amitriptilina es muy buena, es muy adecuada. Pero cuidado con la amitriptilina si tiene riesgo de suicidio, si tiene alteraciones de la conducción nerviosa, si es un paciente que se queja o tiene ya estreñimiento crónico o retención urinaria porque es prostático, porque entonces con la amitriptilina lo que podemos hacer es agravarle, o padece de un glaucoma o tiene antecedentes de epilepsia, que no le he dicho que la epilepsia también sería una contraindicación para la estimulación magnética transcranial después. La venlafaxina, cuidado, por inhibidor no selectivo de recaptación de serotonina y noradrenalina puede dar hipertensión, favorecer el glaucoma también, las crisis de epilépticas. Tenemos también antiepilépticos que pueden ser muy útiles. El valproato se puede usar incluso en las crisis agudas. Lo que pasa es que los estudios no han encontrado buen resultado. Lo digo porque es algo que muchos protocolos están en una crisis aguda de migraña del valproato. Hoy por hoy el valproato lo usamos más bien poco. Pero si lo tenemos que dar el valproato, pues porque el paciente pues tiene, ¿qué os diré yo? Pues tiene crisis de manía o depresión, pues a lo mejor sí que es una buena, o un trastorno obsesivo, pues puede ser útil. El topiramato, que es otro antiepiléptico, este sí que es extraordinariamente útil para la cefalea. Lo que pasa es que puede provocar pérdida de peso. Si el paciente es obeso, dirá, yo estoy gordito, me tomo, cuidado, no es la panacea, ¿vale? Lo digo a ver si alguien va a coger el topiramato y me lo va a empezar a tomar. El topiramato hace perder por cierto, no pierde uno masa muscular, solo pierde masa grasa. Eso es una cosa muy interesante. Y lo que sí, y esa es la buena noticia, recuerdo un paciente con Marfan, que el hombre se lo empezamos a dar porque tenía un dolor periférico, en relación con una neuropatía, que estaba discutido, y le preguntamos, discutido desde el punto de vista de la indicación para todo el dolor neuropático periférico, pero le dije, ¿qué tal, cómo vas? Dice, no, de dolor igual. Y digo, bueno, pues te lo voy a quitar. Dice, no, ni se te ocurra. Dice, porque yo tenía unas migrañas espantosas y desde que me lo estoy tomando me ha desaparecido. Puede producir hormigueos periorales que se suelen resolver habitualmente pues tomando algún tipo de zumo de naranja, por ejemplo, suele bastante bien. Y luego, además de la pérdida de peso, puede producir alteraciones cognitivas. Se lo pusimos a una de nuestras enfermeras por otras razones, que tenía una memoria estupenda y desde que lo empezó a tomar
se le olvidaba todo. Entonces lo tuvimos que quitar por el trastorno. Y luego, por supuesto, pues los antagonistas de anticuerpos del CGRF, que esto, como antes ya señalaba Antonio Vicente, pues son excelentes, están los resultados. Yo creo que ha cambiado el tratamiento de la migraña de manera espectacular, pero cuidado, no es la panacea, no a todo el mundo le resuelve el cuadro, al que le va bien, le van súper bien, pero cuidado porque las personas con riesgo cardiovascular, y no nos olvidemos que muchísimos de nuestros pacientes tienen riesgo cardiovascular, muchísimos, no son seguros en el embarazo, pero yo creo que casi ningún fármaco. Cuidado si son hipertensos y desde luego pues son carísimos, Es verdad que con el tiempo se irán volviendo más baratos a medida que van perdiendo la patente, pero en estos momentos son muy caros. ¿Qué pasa con la toxina botulínica? La toxina botulínica me consta que aquí entre el público hay una persona muy llegada a mí que se le trata a su migraña con toxina botulínica. ¿Qué pensáis de la toxina botulínica? Lo digo, es una cosa curiosa, lo digo porque todos creemos a pies juntillas que la toxina botulínica es útil en la migraña. Sí, lo es, y hay demostrado. Pero en todas las migrañas, os voy a dar una mala noticia. La migraña episódica no está demostrada su utilidad y las guías dicen que no la pongamos. La migraña episódica. ¿Sabéis en qué migraña es útil? En la crónica. A mí me viene muy bien porque la mayor parte de mis clientes, entre comillas, son migraña crónica. Pero en la migraña episódica, yo también la uso, cuidado, lo usamos todos. De hecho, yo creo que los neurólogos la usan más en migraña episódica que en migraña crónica. Pero que tengáis claro que su utilidad está discutida en lo que no sea migraña crónica. Ya la definición está de 15 días al mes, al menos durante 3 meses. ¿Que la usamos y va bien? Pues estupendo. Pero va bien por... Estos son los estudios que se publicaron, que los traía. Este es el protocolo del estudio, ya veis que se les pusieron hasta 5 veces, ¿vale? Una al principio el diseño era doble ciego y luego lo hicieron abierto. Y os he puesto aquí algunos de los puntos que usamos para pinchar. Como decía Antonio Vicente, pues lo ideal es que lo haga una persona experta. Idealmente, incluso, si se puede hacer, dependiendo de qué punto, si el músculo que queramos pinchar, lo ideal es incluso hacerlo aquí en la zona del trapecio con ecógrafo, porque sabes qué músculo estás pinchando exactamente. ¿Vale? Entonces aquí, porque aquí pinchamos el trapecio, aquí el esplenio, claro, si lo haces así a la palpa, pues no siempre se puede, ¿vale? Ya os digo que la mayoría de la gente los pincha sin ecógrafo, ¿vale? Esto es de la frente y tal, pues la verdad es que da igual, pero aquí pues puede ser interesante usar el ecógrafo al menos en ocasiones. Estimulación del nervio occipital para el tratamiento de la migraña. Es útil. ¿Y qué es la estimulación del nervio occipital? Pues esto. Colocamos 2 electrodos, estos van implantados. Al principio nos planteábamos hacerlo, esto se hace para muchos otros procesos de dolor, por ejemplo para el dolor de espalda crónico, de postcirugía, se hace y se coloca. Y se dejan a prueba conectados a un generador externo. Pero por desgracia, veis que aquí es el nervio occipital mayor, por ahí está el menor, que también llega. Eso está a un nivel en el que no produce contracción muscular, normalmente está suprafascial, y lo hacemos con un control con eco, se hace una pequeña incisión y una aguja se coloca en ambos lados sobre el nervio, y lo que hace es que da una estimulación eléctrica, con una corriente continua, y puede ser subumbral, funciona, o sea, no tienes tú por qué notar la estimulación, y lo cierto es que puede dar un alivio bastante significativo. Ya os podéis figurar que esto es un tratamiento muy avanzado, no lo ponemos de entrada, lo ponemos en los casos más rebeldes. La buena noticia es que es bastante eficaz, la mala que no hay manera de saber a quién le va a funcionar. Vale el cacharrín, pues si lo queréis saber, está rozando los 20 y pico mil euros, eso sin contar lo que cobramos los médicos por estar ahí en el quirófano, ponemos de cuando en cuando uno. Y también la mala noticia es hasta que no lo llevas un par de meses no te sabes si te funciona o no. Y te han operado, y te han colocado ahí unas cosas. A una compañera se lo ofrecí y decía, mira, a mí me han tocado esto mucho ya. ¿Alguien podría plantearse la duda? Incluso lo discutimos a veces con los neurólogos y los neurocirujanos. Oye, si el bloqueo del occipital corta las crisis de migraña, ¿y si me abres aquí y me cortas el nervio? No. Quiero decir,
Igual que decíamos que para que nuestro sistema trigeminovascular necesita muchas cosas para funcionar, sabemos que si quitamos una de esas cosas, la migraña cesa. Porque la migraña, para mantenerse, necesita el sistema. El sistema funcionando más, pero el sistema entero. El mundo sería muy bonito si eso funcionara así. Pero el problema es que cuando tú cortas algo, a veces lo que queda es una anestesia dolorosa en la zona. Y que sabéis que existe un remodelado, la neuroplasticidad es tremenda, y el sistema se recompone para poder seguir teniendo sus circuitos de dolor crónico activos al 100%, a veces exacerbados. En cualquier caso, y no me resistía a acabar con esta, por muy larga que sea la espera, llevamos muchos años de espera, no lo he dicho antes, pero hay un trabajo curioso que una vez vi, de una obra de arte de Sumeria que, sabéis que el alfabeto cuneiforme hace muchos años que se tradujo, donde el escriba se queja del fortísimo dolor que tenía en la mitad de su cabeza. O sea, la migraña ha estado con nosotros desde siempre. Probablemente desde los primates ya tienen también migraña, ¿vale? Los otros primates, quiero decir, hermanos. Pero bueno, aunque la espera lleva mucho, yo creo que el sol siempre brilla entre las nubes al final y cada vez estamos más cerca de poder resolver los casos de migraña más difíciles. Muchas gracias. Tanto al doctor Antonio Ferrer por brindarnos una visión más molecular sobre esta enfermedad y al doctor Luis Gómez por brindarnos una visión más clínica. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Podéis realizar tanto preguntas, dudas, curiosidades, incluso si hay alguien aquí que tenga migraña y quiera dar su visión sobre la enfermedad. Contarla. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que en los años jóvenes, como habéis dicho de la edad fértil, no he tenido migrañas y ahora, hace unos años, unas migrañas terribles que ahora os estoy viendo dos. A lo mejor tengo un aura que empiezo a ver así a cuadros, me asusto, pero ya sé que se me pasa. Empezó porque me tocaba así, ligeramente así, y me dolía la ceja, así con el dedo. Y yo decía, ¿cómo es posible si ahí no tengo nada? Pues así, y el ojo. Me han mirado al fondo del ojo. Yo tengo que tener algo en el ojo, por favor, al oftalmólogo. No tienes nada en el ojo, es terrible aquí. Pues empieza, como bien decís, aquí, ¿sabes? Y me va. Pues cuando estoy cansada, cuando estoy estresada, cuando quiero hacer más de lo que puedo, cuando tengo un pequeño disgustillo de nada. El vino no lo puedo probar. Salimos, ¡ay, el vino está buenísimo! Yo no puedo, el vino tinto, no puedo. Jaleo, me pongo a bailar, soy muy bailona, muy divertida, me encanta, pero luego ya tengo el dolor. Si tengo a mi nieta que viene de allí, no, esto no me gusta, no sé qué, me disgusta. Ay, pues si está muy bueno tal y cual, digo. Cuando viene mi hija, digo, Alicia, ya tengo el dolor mañana que me altera, no sé. Insufrible. Todos los medicamentos que habéis puesto ahí, no conozco a ninguno. Me vio el neurólogo en el hospital y me mandó el Zomig. Yo me tomaba Inmigram y luego me mandó el Zomig. Pero me deja, como tú dices. Empiezo, digo, parece que quiero despistar el dolor, pero cuando se desencadena es imposible. Empieza un poquito, digo, me salgo a la calle, me voy a distraer. Me tomo a lo mejor un Spirifen. Digo, a ver. A las horas tengo que tomarme el Zomig. Y me deja... ¿Y te funciona? Me funciona, pero me deja chafada, hecha un trapo. No soy persona. ¿Y no te han puesto tratamiento profiláctico, preventivo?
Pues no, ya hace tiempo, me hicieron un escáner y todo, y hace tiempo que me dio. Es que eso pasa mucho, lo que tú estás describiendo, por desgracia, pasa bastante. Se da un tratamiento de las crisis, pero en un tratamiento preventivo. Y ambas cosas son fundamentales. Porque si no, cada vez vas a tener más dificultad para el control de las crisis. Es más, te voy a decir, uno de los problemas principales que tienes es que lo que hay es una sensibilización progresiva de todos los mecanismos que desencadenan la migraña. Entonces, por eso te va a costar cada vez más, es fundamental. Es curioso que te comenzara ya, digamos, fuera de la edad fértil, no es lo habitual, pero sí que esto sin duda lo ocurrir. Me pregunto si tienes también, a lo mejor, lo que tú estás describiendo es una migraña clara. No tengo dudas de que es migraña, pero la duda que me cabe es si no tienes un cierto componente cervicogénico, ¿sabes? Porque una de las cosas, cervicogénico quiere decir, hay una cefalea cervicogénica, pues a veces entonces... me levanto, cuando estoy en la cama y me levanto, tengo que estar así un poquito. Si me levanto de golpe... Sí, lo digo porque es posible que tú siempre hayas tenido una predisposición a sufrir migrañas, pero no era suficiente los mecanismos para desencadenarte hasta que has tenido un cierto problema. No digo que sea eso, porque estoy simplemente especulando. Habría que verlo con detalle. Pero desde luego necesitas un tratamiento profiláctico. No, mira, es que eso es horrible, porque te estoy viendo dos. Fíjate, es el eso. Y a veces salgo y empiezo, me asusto, llamo a mi marido, bien, estoy viendo así como cuadros, cosa oscura, luego cuadros, y a veces se me pasa, tarda más, otras veces menos. Ay, eso puede ser un desprendimiento de retina, tal, pero no. Sí, eso es una de las cosas que más miedo da la migraña, por lo que decíamos, porque cuando hay focalidad. Pero no, ya me pasa, ahora mismo ya te digo que yo, si veo más cercano a vosotros, por ejemplo, pero miro para allá y veo doble. ¿Ya ves tú? Si ves doble, tienes una diplopia y probablemente incluso tienes una cierta alteración en la motilidad ocular externa, por eso tienes ese mecanismo. Pues yo, como mis hijas trabajan aquí, quiero yo enterarme de eso y ir a ver. Porque estos que me ponen, yo soy un cascabel, pero esto me echa. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Ya me enteraré yo. Claro que sí. Algo. Sí, no te preocupes, que te lo doy directamente si quieres o si no a través de... Sí. Gracias. Hola, bueno. Yo, el origen de mis migrañas es mi madre y a su vez su padre, mi abuelo. ¿Vale? A mi madre sí que le han dado siempre en edad fértil. Hace 5 años dejó de serlo y, curiosamente, efectivamente, apenas ahora le dan, era coincidía con el ciclo menstrual. En mi caso, empezaron a los 14, 15 y a los 16 me dedicó durante casi un año un tratamiento y se consiguió con éxito bajar la periodicidad de la frecuencia de las crisis y la intensidad. Sin embargo, en 3 ocasiones me tuvieron que pinchar entre que acababa el instituto y que acababa la universidad. Y luego ya, una vez que acababa la universidad, cada vez, o sea, ya los vómitos, ¿no? Bueno, los vómitos me consiguieron prácticamente erradicar después del tratamiento. Era raro. Eso sí, siempre he mantenido el aula. 20 minutos antes es como que empieza y en estos últimos años, no sé si me autorregulo mayormente o no, en el que es el nerviosismo o la ansiedad. Ahora ya apenas una ansiedad, ¿no? Pero cuando, no sé, digamos, la agenda apretada, pues ahí está el estrés y entonces pues como que me viene en el aula, me relajo y curiosamente consigo controlar. Esto ya son los últimos años. Pero yo supongo que tiene mucho que ver ese tratamiento de la niña de 15 años. ¿Te acuerdas lo que era? ¿Te acuerdas lo que tomaste? No, pero eran unas grajes verdes, eran como verdes así. Claro, sería. Pero lo tomaste poco tiempo y luego lo dejaste de tomar, ¿no? Pues durante un tiempo y luego lo dejaste. Digamos 10, 9, 10, el curso académico. El académico y no sé, pero la verdad es que funcionó. Luego ya, eso se han espaciado mucho. A mí me pasaban cada 3 meses y se consiguieron espaciar a cada 8 o 9. ¿Y tienes de cuando en cuando episodios?
todavía, pero que ya no necesitas tomar ni siquiera tratamiento para yugular la crisis. Claro, en los últimos años no tenemos Claro, eso es una suerte enorme. Claro, lo de la fotofobia sí lo tengo, entonces me tengo que cerrar la habitación, pero ya en pocas horas se me pasa. Antes eran 8, en aquella mínimo 8 horas en la cama. Y ahora nada, me descanso un par de horas y... Yo creo que también has adaptado tu vida para evitar todos los factores desencadenantes. Un reflejo podría ser todo. Un reflejo del sol en el espejo de un coche o en el vidrio. Eso Es que es fundamental, la gente no es consciente. El migrañoso tiene que llevar una vida regular y determinada, no puede... Curiosamente el vino tinto y el chocolate a mí no me afecta. Has normalizado. Porque son placeres de la vida. Bueno, una pregunta rápida más. Si no, pasamos ya a Gracias. Preguntaba más para Ferrer, que me da curiosidad en los experimentos que habéis hecho con ratones del TRPM8. ¿Cómo inducís la migraña o si ya el modelo de ratón ya viene con migraña, alguna mutación o simplemente haciendo las 3 o algo? La verdad es que reproducir lo que es la migraña humana en un animal de experimentación como el ratón es un reto. Y realmente los modelos con los que trabajamos hemos de reconocer que no son buenos modelos. Porque lo único que realmente hacen es reproducir alguno de los síntomas que sufren los migrañosos, pero obviamente no todos. Y el que más reproducen, fundamentalmente, es el que hemos resaltado mucho, de la alodinia mecánica. Es decir, nosotros lo que hacemos es provocarles una enorme vasodilatación a los ratones, introduciéndoles fundamentalmente nitroglicerina, que es lo que también se utiliza para los pacientes cardiovasculares que tienen los infartos. Eso produce una vasodilatación y en esa vasodilatación lo que nosotros estudiamos es un periodo de sensibilización a los estímulos mecánicos. Ahí, curiosamente, tanto los machos como las hembras se sensibilizan exactamente igual, no hay diferencias de sexo en el periodo de la sensibilización. Pero lo que hemos observado es que nosotros les hacemos la sensibilización y después lo que también queremos ver es la resolución de esa sensibilización, es decir, cuándo vuelve otra vez a ser el ratón a comportarse de forma normal en términos de sensibilidad mecánica. Y ahí sí que lo que observamos, y es lo que he observado en los estudios de David, es que los machos resuelven al 100% de forma relativamente rápida en 4 o 5 días. Desde el estímulo de la nitroglicerina. Las hembras resuelven solamente el 50%. Si se les da otro estímulo, los machos resuelven al 100%, las hembras resuelven al 50%. Es decir, que parece que hay una... Y esto realmente no lo hemos estudiado en cuanto a lo que es el ciclo estral de los animales, sino que lo hemos hecho un poco más amplio. Ahora David está intentando estudiar otros componentes del modelo, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión y todo ese tipo de cosas. Está haciendo estos estudios de comportamiento para ver si el modelo lo podemos equiparar un poquito más hacia lo que es las condiciones y la sintomatología y la fisiopatología de las personas, ¿no?, de los humanos. Obviamente es un modelo que nos permite hacer algún tipo de investigación, pero que realmente su traslación a las personas, su traslación clínica es muy limitada. Ahora, afortunadamente, estamos desarrollando una nueva tecnología y en eso estamos colaborando en un proyecto con el doctor Luis Gómez y con Isabel Beltrán, en donde ahora se está desarrollando una tecnología, y la estamos intentando desarrollar, la hemos desarrollado pero la queremos optimizar, en donde podemos coger biopsias de piel, y esas biopsias de piel, que son unos pequeños pedacitos de 3 milímetros de piel, podemos extraer las células de la piel. Esas células, hay unas que se llaman los fibroblastos, cogemos los fibroblastos y esto, como si fuera ciencia ficción, los manipulamos un poco y los convertimos en neuronas sensitivas. Eso es del trigémino o que estábamos hablando. Las que transducen las señales de dolor. Y con eso podemos estudiar ahora qué es lo que ocurre a esas neuronas sensitivas
que también lo podemos hacer con neuronas cerebrales, podemos ver qué es lo que les está ocurriendo a estas neuronas sensitivas, comparando muestras o neuronas sensitivas de personas sanas con personas que tienen migraña crónica y ver qué alteraciones existen en estas neuronas sensitivas. Entonces esto es un modelo que nos permite. Es más, yo estuve hace menos de un mes prácticamente en Chicago en un congreso de la Sociedad de Neurociencias Americana, y ahí se nos presentó una tecnología que va un paso más allá, y es lo que se llama una tecnología de asembloide. Es que podemos ya poner dentro de una placa de laboratorio, conectar el sistema sensitivo periférico con lo que es el sistema de la corteza cerebral y con la médula espinal. Podemos hacer todo un asembloide de tal manera que podemos estimularlo y ver, y eso ya es un modelo mucho más cercano y que nos va a permitir avanzar mucho más, porque podemos comparar personas sanas con personas migrañosas y entender toda esa complejidad que estábamos hablando, que no hemos podido avanzar mucho más porque no tenemos buenos modelos para poderlos estudiar. Los modelos tienen muchas limitaciones y eso nos previene el poder comprender las cosas y cómo están ocurriendo. En el momento que entendamos cómo se produce, las terapias van a ir mucho más porque seremos capaces de desarrollar herramientas terapéuticas mucho más específicas y una medicina mucho más personalizada para cada uno de los casos, que es lo que es. Una de las cosas que ha dicho también Luis, que es muy importante, es que no hay una buena herramienta de pronóstico terapéutico. El problema con que nos enfrentamos es que las terapias salen en la prensa, ya tenemos, normalmente los periodistas nos dan noticias muy esperanzadoras, ya vamos a curar la migraña, como ya vamos a curar el cáncer, cuando en realidad los estudios lo que nos dicen es que hemos dado un pequeño avance y que una fracción de los pacientes se va a beneficiar de ella, pero no todos los pacientes, porque no todos respondemos exactamente igual a los tratamientos por detrás. Nos hacen falta también herramientas de pronóstico para saber qué paciente va a responder a qué, con lo cual de ajustarlo y poder no mantenerle en terapias que no les van a hacer nada, sino dirigirlo hacia terapias que les van a hacer. Y eso es algo que iremos avanzando conforme tengamos modelos mejores para estudiarlo, que todavía no los tenemos. A mí me da tanto miedo la migraña, tanto, que me produce ansiedad. Entonces me paso medio mes con la ansiedad por el miedo y luego me viene el dolor, es el pez que se muerde la cola. Del miedo me viene, y luego así, terrible, es terrible. Gracias. Pues ahora por cuestiones de tiempo vamos a finalizar ya el turno de preguntas y podemos pasar a la parte de las tapas. Entonces, nada, antes de quería agradecer de nuevo a los ponentes, así que un fuerte aplauso para ellos. Ahora, durante las tapas también tenemos tiempo para seguir hablando con ellos o entre nosotros sobre este tema.